Sí somos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Sí Somos. Estoy aquí con mis queridas amigas. ¿Cómo están? Hola. Y bueno, el tema que vamos a platicar hoy, voy a lanzar la primera pregunta. ¿Creemos que solo hay trabajos especiales para las mujeres? El tema de hoy es feminización de los trabajos. Cuéntenme, ¿qué es lo que piensan sobre este tema? Te voy a decir lo primero que pensé cuando era niña. Y cuando yo era muy buena en español, era de las mejores en el salón en español. Era buenísimo, me encantaba la ortografía. Y cuando vi que un compañero era igual de bueno que yo, me sorprendió, como si fuera algo solo exclusivo de las mujeres. Y cuando una de mis mejores amigas era buenísima en matemáticas, de niña, me hizo un quiebre como, ¿pero por qué es tan bueno en matemáticas? Claramente sí, yo no era bueno en matemáticas. Entonces, soy periodista, claramente no lo era. Pero creo que si desde niña tienes esa concepción, creces con una idea implícita de que sí hay trabajos para hombres y para mujeres. Una idea implícita y errónea, obviamente, ¿no? Sí, yo justo estaba pensando en cuáles fueron las representaciones sociales que consumíamos de niñas, qué trabajos tenían las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que yo quería ser sobrecarga, azafata, muy ¿cómo se dice? Sí, Sobrecargo. Es que está en masculino. Bueno, sobrecarga. Quería ser sobrecarga. Pero me acuerdo que lo hacía soy una sobrecarga. Soy una maleta. Porque me acuerdo que era algo estético, me gustaba cómo lucían. Sí, ¿sabes? claro. No que querían, no que viajaban por todo el mundo, nada. Era cómo lucían y porque también había una Barbie que era... Aeromosa. Aeromosa. Aeromosa, así le decían. Y entonces no me pongo a pensar, a ver, las princesas eran princesas, no trabajaban. No, las princesas. El sueño. El verdadero sueño. Hoy quiero ser princesa. No, pero a ver, yo sí entiendo a lo que te refieres. O sea, ellas no, yo sí. Ay, no es cierto. A ver, sí creo que justo, o sea, hay trabajos. De hecho, yo también cuando iba a un avión y veía a un hombre sobrecargo, era como, wow, un hombre sobrecargo está haciendo el trabajo de una porque mujer. veías pilotos. Claro, y ahorita, de hecho, sobrecargos. no tiene mucho, tiene como 2 años que escuché que la piloto era mujer. Y yo sí te aplaudí. Te lo juro que aplaudí, sí me sentí bien ridícula. No, pero también es justo por esto, ¿no? O sea, porque creemos en nuestra mente llena de estereotipos de género, pues creemos que los hombres son pilotos y las mujeres son sobrecarga, ¿no? Entonces, Aeromosas para ya narrarles. Ahí la que quieran. Claro. No, a mí me parece que sí hay una feminización del trabajo derivada de los estereotipos de género. Sí. Es decir, los roles que nos dicen, en este caso con las azafatas, pues sí, que qué guapas, ¿no? Rarísimo ver los otros. Pero lo vemos en muchos otros ámbitos. Platicábamos en algunos otros programas acerca también de lo que estudian las mujeres, de lo que deciden cómo dedicarse profesionalmente. Pero tiene que ver esta feminización, es decir, donde las mujeres van y ocupan más puestos, tiene que ver también con una cosa casi de asociación, porque esa es la realidad, con pobreza. Es decir, hablamos de brecha salarial, pero también hablamos de que los trabajos que hacen típicamente mujeres, que suelen ser más flexibles y más precarios, implican que también son menos valorados. Trabajo del hogar, en el caso de las trabajadoras del hogar remuneradas lo podemos ver. Yo que estuve en ese tema muchísimos años, con Marcelina Bautista, la que adoro, y otras tantas, la verdad es que tú lo veías en el Senado cuando tú cabildeabas y en Cámara de Diputados para el tema, mujeres y hombres por igual, como que decían, ¿por qué tenemos que, no? Como regular, meter una reformita en la ley federal del trabajo, ¿por qué hay que decir cuántas horas? ¿Por qué hay que generar garantías? Pues porque son mujeres pobres y porque el trabajo del hogar remunerado Exacto, es trabajo. Les parece una cosa insignificante. Claro. Pero mírenlo un poco. En esta conversación veamos a qué se dedican las mujeres en esos espacios que son típicamente feminizados. Claro. Medios de comunicación, enfermeras, ¿no? Sí, claro. No, y que son médicas. Y sobre todo las mujeres hombres. ocupan muchos espacios, o sea, la feminización del trabajo tiene que ver con que nos relacionan con las tareas de cuidado. Entonces, la enfermería, la maestra de primaria,
De cuidado y de servicio, porque responde precisamente a esta parte de estereotipos de género en el que las mujeres están para servir y para acompañar y para cuidar y contener a los demás. Entonces, hay una sobrerepresentación, o sea, como reportera precisamente de estos temas, pude ver que era muy frecuente la información, darme cuenta, y oficialmente que estos espacios no es la feminización del trabajo, sino de qué tipo de trabajo, que es justamente el más precario y de servicios. Las mujeres tienen sobrerepresentación en precisamente enfermería, no médicos, enfermería, en salud, en ese sector, pero en servicios, o sea, mesereando, limpiando, lavalosas, demás, y también en la educación, como maestras, ¿no? Porque al final sigue reproduciendo esta lógica de servicio, de criar, o sea, en otros espacios a infantes. Y de esas condiciones hace que además el impacto, o sea, la valoración del trabajo en términos de remuneración sea menor. Y que incluso cuando hombres ocupan esos mismos espacios, les pagan más que las mismas mujeres. Sí, la brecha salarial, ¿no? Yo nada más quiero como hacer una pequeña aclaración a la gente que nos está escuchando. Cuando hablamos de feminización, nos referimos a un término negativo, o sea, no necesariamente positivo. Por ejemplo, feminización de la pobreza, feminización laboral, que estos términos van directamente relacionados, sobre todo por lo que comentan, brecha salarial, estereotipos de género. Y que, a ver, si nos remontamos, de hecho, cuando fue toda esta discusión de las trabajadoras del hogar, cuando se incluye en la Ley Federal del Trabajo, las trabajadoras del hogar, fue todo un tema, Fue todo un tema, más allá de por las consecuencias jurídicas o laborales, sino por incluir las trabajadoras del hogar. O sea, es decir, fue un problema para los hombres que ni siquiera se dedican, o sea, al final, al decir trabajadores del hogar no se refiere exclusivamente a mujeres, se refiere a las personas trabajadoras del hogar. De hecho, ya eso lo define muy bien. Pero si reconocemos que 9 de cada 10 mujeres son trabajadoras del hogar y que aquí hay un porcentaje de que el 97-98% del trabajo de jardinería y de choferes son hombres, y que eso no es reconocido como trabajo del hogar, únicamente el trabajo de limpieza, de planchar, de cuidar. Es un problema, claro, hay una laguna enorme. Exactamente, aparte de que hay una laguna enorme, en términos de división. Exactamente, también hablamos de la división sexual del trabajo. Sí. O sea, aquí son términos como sumamente interesantes. Primero decir, feminización, nos referimos a un término negativo, no es algo positivo, porque a nosotros no nos interesa estar en espacios laborales en donde se nos identifique como cuidadoras, ¿no? Inferiores, con menores capacidades. Exactamente. Y por otra parte tenemos la división sexual del trabajo, la feminización de la pobreza y la feminización laboral. Claro. Oigan, yo ya les había contado la diferencia, ¿cómo es? La división sexual del trabajo garnachero. No. De las quesadillas y los tacos, claro. O sea, a ver, a la audiencia. ¡Wow! ¿Por qué vemos más mujeres vendiendo y haciendo quesadillas que mujeres taqueras? ¿A cuántas mujeres taqueras conocen? Tiene mucho que ver, hay una división sexual del trabajo garnachero. ¡Wow! Una vez hice una pequeña investigación / TikTok sobre eso, y fíjense, la carne tiene que ver más con una cuestión hombril, con algo violento, el matar al animal, el hacerlo las cachitos. Parrilladas, ¿no? Exacto, las parrilladas. El ritual que hay alrededor de los hombres. Bueno, y en cambio, las mujeres estamos más asociadas a la tierra, a lo artesanal, a los guisados, al hacer el maíz, la tortilla, ¿no? Entonces, esa por un lado, ¿no? O sea, como esta cuestión como más salvaje de la carne y esta cuestión más artesanal por parte de las mujeres. Pero otra cosa que me puse a pensar es también las jornadas laborales y a qué hora se come quesadillas y a qué hora se come tacos. Tacos generalmente no comes temprano. Comes más, o sea, bueno, a menos que sean de guisado, que sean de guisado, pero los tacos de guisado los hacen más las mujeres, porque son de guisados. Los tacos se comen mucho en la noche. Y sabemos que la noche no es un espacio seguro para las mujeres. Entonces jamás vamos a ver una mujer taquera. Bueno, no sé si jamás. Seguro va a haber alguien de yo conozco una taquera. Pero eso no es No es la de... Exacto. Entonces fíjense qué interesante. Y en las mañanas las mujeres pues hacen de desayunar a sus hijas todo. Y entonces ya se pueden dedicar a esta primera jornada laboral
de vender las quesadillas. Interesante. Me dejaste con el ojo cuadrado. Nunca lo había visto. Sí. Y que tiene sentido, o sea, si lo trasladas a cualquier otro polo. O sea, hay mujeres, lo que decíamos en los aviones, las mujeres que están como sobrecargadas. Es que ya se dice sobrecarga. No voy a parar de dar risa eso. Y quienes son capitanes, ¿no? Pero también, por ejemplo, mencionaron en medios de comunicación. Sí, por supuesto que, o sea, en la base, donde esos redactores son 50-50. Sí hay una participación igualitaria en medios de participación. Pero dime, en México, ¿quiénes son dueños de los medios? No. Y digo dueños, porque en realidad son hombres. ¿Y quiénes además son los editores en jefe? ¿Quiénes son quienes toman decisiones? Directores hombres. Y tal, claro. La participación de las mujeres en medios, además, nos requiere cierta imagen, ciertos requisitos de nuestra imagen solamente y no necesariamente de nuestras capacidades. Digo, que si además las tienes es un super plus para ellos, amigas, ¿no? A mí me vuela cuando veo en Milenio Televisión a las mujeres que presentan el clima. Todavía. O sea, digo, neta todavía, y Milenio Televisión tiene cosas chidas, pero digo, no manches que siguen poniendo a mujeres con un estereotipo súper marcado, sexys, hablando del clima. Esa es la feminización del trabajo. Y en deportes. No, espérate, si estamos hablando de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Marion Reimers. Sí. Ella es súper criticada porque justo es un espacio donde es para hombres y como comentarista de deportes, los hombres no les gusta que ella esté ahí. Exactamente, ¿no? Hablándoles de fútbol. Pero en otras profesiones y en otros oficios, como ya mencionamos, el tema de jardinería, de conducción, y que es distinto al trabajo del hogar, y es trabajo del hogar, o sea, al final es trabajo que no está regulado, y también cuando hablamos de vamos, en ese sentido, con esa palabra explícita, ¿no? Y también atraviesa la parte de clase cuando hablamos de la división sexual del trabajo, porque también hay hombres que están ocupando los empleos más precarizados, como construcción, como en las minas, que te ponen más en peligro y que solo son ocupados por hombres, ¿no? Hombres empobrecidos. Y niños, exactamente. Sí. Perdón, y esta feminización del trabajo, me viene a la mente un dato que creo que un poquito con calzador, pero entra, porque ilustra muy bien de qué manera nos insertamos laboralmente. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo infantil, perdón, si bien afecta... Ya se fue. Lolita Ayala. Lolita, ya me gradué. Muy bien. Ya se fue. No, cuando hablamos de trabajo infantil, si bien afecta para la deserción de la escuela, es interesante este dato. Mientras los niños deciden trabajar, para apoyar a sus familias, 2, por gusto o para comprarse sus cosas, las niñas por lo regular dejan la escuela para hacer, adivinen, trabajo del cuidado de sus hermanos menores o de personas que requieran cuidados. Entonces, desde ahí ya viene toda la brecha. Claro. Y aquí nada más un dato igual importante sobre lo que decíamos de la división sexual del trabajo, pero sobre todo de trabajos entre mujeres. Mientras las mujeres más ricas de la región registran una tasa de participación laboral del 58%, las más pobres alcanzan un nivel de apenas 29.1%. Esto quiere decir que las mujeres ya estamos accediendo al mercado laboral, pero quienes acceden a espacios son las mujeres que tienen más condiciones o posiciones socioeconómicas más altas, las más privilegiadas, valga la redundancia. Claro, o sea, pensemos cuántas personas en nuestro país y en nuestra región nos podemos dedicar realmente a lo que nos gusta. Y eso es un tema que me parece bien triste de hablar, porque somos muy pocas las privilegiadas que pudimos escoger la carrera, que en este caso estamos haciendo un posgrado, que tenemos una proyección de vida de acuerdo a nuestros deseos, pero la verdad es que está bien jodido. O sea, la mayoría de las personas no pueden hacer eso. Y por ejemplo, en cuestión de trabajos de arte y cultura, mis amigas y amigos, que la mayoría se dedican a cuestiones artísticas, tienen que tener otro trabajo para poder llevar a cabo su proyecto artístico. Y eso es una precarización bien fuerte del trabajo en los y las jóvenes. O sea, no podemos, o sea, deberíamos de tener el derecho de poder dedicarnos a lo que quisiéramos y de poder disfrutar el ámbito en el que trabajamos. Sobre todo eso es clave, disfrutar, porque no solamente es la diferencia en la remuneración que reciben hombres y mujeres, ¿no? Sino también
el estatus que viene asociado a las ocupaciones Claro. que tenemos las personas. Hablando de esta, o sea, retomando esta idea de la división sexual del trabajo, no es lo mismo un chef que una cocinera. Ah, ¿no? claro. ¿Por qué esa Un doctor distinción? que una ¿Y por qué enfermera. una doctora? Digo, perdón, lo tengo que decir porque viene a mi mente, pero los doctores en Twitter son horribles. Ajá, sí, pero son horribles. son horribles, Son verdaderamente superfachos. ¿Por qué? horribles. ¿Por qué? Porque son súper fachos. O sea, no sé en qué semestre de la universidad les dicen, Porque vamos a hacer todos criminalizan unos a las decisiones de deshumanizados. sus pacientes. O sea, se cuenta de que hoy ¿Van viene un paciente evidenciando? gordo y así, sí. Ay. Y le receté esto y le dije que tenía que bajar de peso. O sea, como Exacto. cosas así súper horribles. Pero de las pocas críticas que veo de todos los, o sea, de los pocos doctores que no he bloqueado en Twitter, es que, sobre todo de las doctoras, es que no, soy doctora, no Sí, soy no niña. sé. Ah, ¿no? señorita. Y, oye, señorita, ¿puedo hablar con un doctor? Yo soy el doctor. No, pero con uno arriba. No, Ay, yo no, soy. no. ¿Sabes? Ay, qué pinche Y entonces está asociado también a la confianza que hay para que una mujer desempeñe ciertas funciones o no. totalmente. A ver, está en Lo que boca, te decía de obviamente. los pilotos. Las pilotos, o hablemoslo porque queda totalmente de acuerdo. Por primera vez en México, una no, mujer se van a guiar presidenta, más por sus sentimientos. ¿cómo? Van a Y tomar entonces- acciones a partir de las entonces emociones. ya Suena hemos tan hablado rancio también eso. en otros episodios de las mujeres en la guerra, de quiénes han iniciado las guerras, quiénes han tomado esas malas decisiones. Bueno, o sea, Trump, ¿sabes? O sea, no nos vayamos más lejos. Entonces, esos estigmas también han obstaculizado la participación de mujeres en ciertos puestos. Yo quiero nada más para ir cerrando como toda esta, ya hablamos de la problemática de la feminización laboral, de la política, también, de la feminización de la política también, porque justo históricamente las mujeres si toman espacios son espacios como la Secretaría de Educación, El la DIF. Secretaría de Cultura, el El DIF, DIF. uy, No, el bendito las esposas de quiénes, de los alcaldes. ¿Cuándo Pero bueno, un hombre ha estado a cargo del DIF? sí pasa, ¿Sí? pero muy poco. Sí Ok. pasa, pero muy poco. Pero, ajá, no es como la regla. Pero, bueno, a lo que voy con esto es ya como poniendo la problemática sobre la mesa, ¿cómo le hacemos para romper estos paradigmas? ¿Qué hacemos para romper con la feminización laboral, con la feminización de la política, con la feminización de la pobreza? ¿Qué podemos hacer Educación STEM. desde nosotras? Ana. Primero, educación STEM. No, Ya, Nancy. solo Ay, decir eso. Me ve a mí, pero te dice a ti. No, lo siento, te tendré que robar, amiga. Ay, piénsate en otro Por speech de decirlo cierre. primero. No, sí, tiene que ver con, a ver, primera, que más mujeres ocupen esos espacios que cotidianamente han sido de hombres, porque eso sí o sí nos ha llevado a que próximamente tengamos una mujer presidenta. Dos, tiene que ver también con impulsar a que estas mujeres y niñas participen en las STEM y básicamente, dicho hacia allá afuera, pues que en sus familias, en sus casas, por favor dejen de estereotipar, ya lo hemos dicho en otros programas, desde los juguetes que das, las conversaciones que hay, es decir, como esta división de roles, porque es un tema cultural. Ahonda si quieres saber lo de STEM. Y están porque ya lo hablamos, autosuficiencia, y para que sean autodidactas también. Y por otro lado también empujaría muchísimo a la dignificación del trabajo que ya existe, ¿no? Ya están esos trabajos, punto, que sean remunerados mejor y con mejores condiciones. Y por mi parte, rapidísimo, los deseos tienen un gran potencial en la sociedad, entonces poder poner representaciones, es muy simbólico que vaya a llegar una mujer presidenta, ¿no? Para que los deseos de las niñas también se vayan transformando y por supuesto oportunidades, y no solamente para las mujeres, sino también para las personas feminizadas y para la diversidad sexual, porque hoy no lo tocamos, buenísimo. pero también hay una gran injusticia en ese tema. No, una brecha impresionante Sí. entre Las mujeres trans. las mujeres trans que son pueden. estilistas, son trabajadoras sexuales, ¿no? Bueno, Sí. compañeras, yo creo que eso da para otro episodio. Creo que sería Sí. importantísimo hablar sobre las trabajadoras sexuales, las mujeres trans y el acceso a derechos y acceso a oportunidades, sobre Así todo. Pero bueno, nada más para cerrar, agradecerles mucho por el espacio. Hay que reconocer la labor de cuidados como un trabajo. Hay que reconocer que las mujeres históricamente hemos sido relegadas de todos los espacios. Primero, que ya no nos vamos a callar. Segundo, que vamos a tomar todos los espacios. Y tercero, que vamos a romper con los estereotipos de género. Muchísimas gracias por Yeah. seguirnos en este episodio. Nos vemos en la siguiente Oigan, emisión. esperen, yo quiero decirles que pueden ver todos los episodios en YouTube, en Spotify, Bien. en 11 Digital, porque tenemos episodios de todo. Entonces, hemos hablado de un montón de temas, así que vayan a buscar uno de esos Así es. episodios. Maravilloso. Ahora Te sí, lo nos compro. podemos ir. Nos vemos en el siguiente episodio.
voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy. Lo que mi abuela a mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó, es un ritual, una contemplación, una autovalidación. Muevo mi pelo y al son bailo yo, muevo cadera y quemo todo el dolor. Esto ya no es prohibición. Estos son mis colores de liberación, fuera de tu rango de control, es mi decisión. No, 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 no me digas que esto es pretensión. Boca roja para mi corazón, es mi decisión. Yo soy dueña de mi cuerpo, voy a adornarlo y quererlo sin pudor.